Ya se encuentra disponible Ubuntu 21.04 y estas son todas, pero todas sus novedades. Vámonos con esa intro y comenzamos. Y muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video destacando básicamente todas las novedades del nuevo Ubuntu 21.04. Y si bien es cierto, ya casi no publico videos del entorno de Linux, pero Ubuntu es una de mis distros favoritas. Canonical acaba de anunciar oficialmente el lanzamiento de Ubuntu 21.04. Hirsute Hypod, o el hipopótamo de pelo duro, ya está disponible la nueva versión de la popular distro de Linux, que no llega precisamente cargada de muchas novedades revolucionarias, pero sí trae algunos cambios importantes que mejoran la experiencia y que hacen que vale la pena poder actualizar. Voy a ir destacando las novedades, y quizás la novedad más relevante es que Wayland pasa finalmente a ser el servidor gráfico por defecto para Canonical. Esto representa sin duda un gran salto de seguridad, y también explican que los cambios, tanto como por ejemplo en software como Firefox, OBS o aplicaciones hechas por Electron y Flutter, pueden aprovecharse más con Wayland automáticamente para ofrecer gráficos más fluidos. El nuevo Ubuntu incluye algunas novedades en el apartado visual, como un nuevo tema oscuro con mejoras en la accesibilidad y la navegación, los nuevos iconos para los archivos que ya están disponibles. No es nada totalmente drástico, no son cambios demasiado espectaculares, y es que la distro tampoco ha querido hacer cambios, por ejemplo en GNOME 40, precisamente porque los cambios en la última versión de GNOME sí son significativos y el equipo de Ubuntu necesita más tiempo para irlos mejorando y evaluando. Hay que mencionar que otro cambio notable es que a partir de ahora la carpeta Home será privada, por lo que si creas un nuevo usuario en el sistema, este no tendrá acceso al contenido del directorio sin autorización. También se ha actualizado algunas aplicaciones como la suite ofimática del LibreOffice, que llega a la versión 7.1, Firefox a la versión 87 y Thunderbird a la versión 78.8.1. También se ha añadido soporte para lo que es PPWire, lo que asegura un mejor audio para aplicaciones de Sandbox, y también restaura el soporte para la grabación de pantalla de ads como por ejemplo Discord, el Firefox y el OBS. Y Ubuntu 21.04 usa lo que es el kernel de Linux 5.11 y tendrá soporte por 9 meses, por lo que si estás usando Ubuntu 20.10 es más que suficiente de la razón para poder actualizar y tendrás esta nueva versión. Así es que siéntate libre de poder hacerlo, directamente dar el salto a esta versión ya con soporte extendido, Ubuntu 21.10, que será, por lo tanto, siéntate libre de poder actualizar, porque es la versión recomendada para dar el salto y actualizar directamente a la próxima versión de soporte extendido, es decir 21.10. Así es que puedes obtener directamente Ubuntu 21.04, ya está totalmente disponible. Los enlaces van a estar abajo ahí en la descripción. Directamente ya entrando a hablar un poco más acerca de novedades, pues quiero destacar que dos novedades importantes de materia de seguridad se introducen en Ubuntu 21.04. Incluye la opción de crear una clave de recuperación cuando se configure el cifrado de disco, y la eliminación de la política de directorios personales visibles para todos los usuarios, por lo que Ubuntu se pone a la par con las otras distros. Cabe señalar que también, como es de interés especial para los usuarios corporativos y la mejora de integración de Active Directory en el instalador del sistema, y para los desarrolladores la disponibilidad de lo que es el Microsoft SQL Server certificado y el SK de Flutter en los repositorios del sistema, que también directamente están ya, como he dicho, totalmente disponibles. Así es que es más fácil. También quiero destacar que a nivel práctico hay otra novedad que quizás suene totalmente como una gracia, un chiste, pero es que sin duda es de agradecerse: una nueva extensión para manejar los iconos en el escritorio, que permite directamente arrastrar y soltar archivos de gestor al fondo de escritorio. Aunque suene un poco bobo, así está totalmente también ya ahí agregado esta funcionalidad, y sin duda me parece algo interesante. Así es que pues básicamente serían las novedades más destacables, ediciones oficiales de Ubuntu 21.04, al margen de las ediciones principales. Ahí sin duda una gran selección de alternativas, como es Kubuntu 21.04, Xubuntu 21.04, Ubuntu Mate igual 21.04,
el Ubuntu Budgie, el Lubuntu, que están totalmente ya disponibles en la versión que ya está liberada 21.04, y todos esos enlaces te los voy a estar dejando, enlaces directo abajo ahí en la descripción. De todas maneras, si quieres conocer la guía de Ubuntu completa, también te la voy a estar dejando. Está totalmente disponible la ISO para que la puedas probar, así es que déjame saber qué opinas acerca de esta nueva versión, de esta nueva distribución. Para mi gusto, sin duda, Ubuntu es la distro número 1 del escritorio de Linux que debes de tener. Así es que ahí lo tenemos. Me voy a estar despidiendo. Como siempre, recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver en un futuro video. Master Tutos fuera. Peace out.